Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que va mucho más allá del brillo de las cámaras y las alfombras rojas. Porque detrás de la sonrisa serena de Humberto Zurita, uno de los actores más respetados de México, se esconde un camino marcado por el amor, la pérdida y una sorprendente redención que pocos imaginaban. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la forma en que miras la vida, el duelo y el amor verdadero. Antes de comenzar, quiero agradecerte por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir apoyándonos. Tu apoyo es lo que nos da la fuerza para seguir contando estas historias únicas. Humberto Zurita, nacido el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, creció en una familia mexicana tradicional, que nunca imaginó el destino que aguardaba a ese niño de mirada profunda y silenciosa. Desde muy joven, sentía una sensibilidad casi dolorosa frente a las emociones humanas, una intensidad interior que lo hacía diferente. Mientras muchos buscaban reconocimiento, él buscaba algo más peligroso. La verdad, esa verdad que habita detrás de cada personaje, detrás de cada máscara que usamos para sobrevivir. Su formación en la Escuela Nacional de Teatro fue el primer escenario donde comenzó a forjar su leyenda. Los profesores notaban en él algo que no podía fingirse, una fuerza interior y una vulnerabilidad que coexistían en perfecto equilibrio. Era un actor que no interpretaba personajes, los vivía, los respiraba, los sufría. En los años 80, esa autenticidad lo catapultó a la fama con producciones como Cuna de Lobos y De Pura Sangre. Humberto no solo se convirtió en una estrella, sino en un símbolo. Su presencia imponente, su voz grave, sus ojos que parecían mirar directamente al alma de quien lo observaba, lo transformaron en un ícono del drama latinoamericano. Pero la fama tiene un precio, y Zurita lo sabía. Mientras su rostro aparecía en las pantallas de millones, su vida privada se mantenía envuelta en un hermetismo absoluto. Era un hombre reservado, introspectivo, que prefería el silencio a la exposición mediática. Entendía que abrir el corazón frente al público podía convertirse en el juicio más despiadado de todos. Y, sin embargo, fue precisamente el amor lo que lo hizo bajar la guardia. En 1981, el destino cruzó su camino con el de una mujer que cambiaría su vida para siempre. Christiane Bach, una actriz argentina de belleza hipnótica y carácter indomable. La conexión entre ellos fue instantánea, casi mística. No fue una historia de pasión superficial, sino un encuentro entre dos almas que se reconocieron al primer instante. Desde el primer rodaje compartido, la complicidad entre ellos era evidente para todos, pero solo ellos sabían que lo que había surgido trascendía cualquier guión. El joven actor mexicano y la talentosa actriz argentina comenzaron una relación que rápidamente se convirtió en leyenda. En los sets de grabación, sus miradas decían más que 1000 palabras. En la intimidad, construían un amor basado en la comprensión total y la admiración mutua. Era la clase de amor que sucede una sola vez en la vida, si es que tiene suerte. Con Christiane, Humberto no solo encontró una compañera sentimental, sino una musa, una aliada, un espejo de su propia profundidad. Juntos soñaban con formar una familia lejos del ruido mediático, guiados por valores sólidos: la discreción, el respeto y la lealtad. Lo que nadie sabía en ese entonces era que detrás de esa unión perfecta se gestaba una historia mucho más grande que un simple romance de celebridades. Una historia que, décadas después, se convertiría en el ejemplo más poderoso de amor, pérdida y renacimiento en la cultura mexicana. Y mientras el público los adoraba, y los medios los consagraban como la pareja dorada del espectáculo, nadie imaginaba que aquella historia de amor estaría destinada a enfrentar las pruebas más duras que la vida puede imponer. Su boda en 1986 fue todo lo contrario a lo que muchos esperaban de dos grandes figuras del espectáculo. No hubo exceso ni ostentación, sino un acto íntimo, elegante, profundamente humano. En aquel momento, Christiane Bach y Humberto Zurita no solo se unieron como marido y mujer, sino como dos artistas comprometidos con un mismo ideal: vivir con autenticidad, lejos del ruido, fieles a sus valores.
Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más admiradas y respetadas de México y América Latina. Durante más de 3 décadas, compartieron proyectos, sueños y un estilo de vida basado en la complicidad. En cada entrevista, en cada aparición pública, su unión transmitía algo más fuerte que el amor romántico. Transmitía equilibrio, pasión y una fe mutua inquebrantable. Sus hijos, Sebastián y Emiliano, nacieron en medio de ese universo artístico y emocional, herederos de una sensibilidad que parecía grabada en su ADN. Desde pequeños, los niños entendieron que su hogar no era solo un refugio, sino también una escuela de vida donde se cultivaban la humildad y el respeto. Humberto solía decir que Cristian era su centro, su refugio, la brújula que lo mantenía en equilibrio en medio de la locura de la fama. Ella, por su parte, lo describía como un hombre de inteligencia emocional profunda, alguien capaz de entender el silencio y de sostener sin necesidad de palabras. Eran 2 mitades que se completaban con una precisión casi divina. A lo largo de los años, su relación resistió los rumores, las tentaciones del medio y la presión de las cámaras. Cuando muchos matrimonios del espectáculo caían en la rutina o el escándalo, ellos seguían firmes, caminando de la mano, demostrando que el amor verdadero no se mide en titulares, sino en constancia, respeto y complicidad. El público los idealizaba, pero ellos sabían que lo que tenían no era un cuento de hadas, sino una construcción diaria hecha de paciencia, sacrificio y perdón. Con el tiempo, Cristian fue reduciendo su presencia en los medios. Mientras Humberto seguía involucrado en producciones teatrales y televisivas, ella prefería dedicarse a la familia. Era una decisión que reflejaba su naturaleza discreta y su prioridad absoluta, cuidar de los suyos. Sin embargo, detrás de esa serenidad comenzó a gestarse algo que ninguno de los dos esperaba, una batalla silenciosa que pondría a prueba la fortaleza de su vínculo. A finales de la década de 2010, los rumores sobre el estado de salud de Cristian empezaron a circular tímidamente en algunos medios, pero ni Humberto ni ella confirmaron nada. Ambos decidieron mantener el tema en la más estricta privacidad, protegiendo su intimidad y la de sus hijos. Fue una elección valiente en un mundo donde todo se expone, donde el dolor ajeno se convierte fácilmente en espectáculo. Y mientras la industria especulaba, ellos vivían el desafío más duro de su historia. Humberto, fiel a su naturaleza reservada, se dedicó por completo a cuidar de su esposa. Suspendió compromisos, rechazó entrevistas, se refugió en su casa. En ese silencio, el actor que había interpretado cientos de personajes en la pantalla, enfrentaba el papel más difícil de su vida: ser el sostén emocional del amor de su vida frente a lo inevitable. Quienes los conocían de cerca, aseguran que durante esos años, Humberto cambió profundamente. Dejó de lado el brillo profesional para volcarse en lo esencial. Aprendió que el éxito no tiene sentido si no se comparte con quien amas. Para él, cada día junto a Cristian era un regalo, una oportunidad para demostrar que el amor no se mide en promesas, sino en actos silenciosos. Y cuando finalmente el destino se impuso, cuando la enfermedad terminó por arrebatarle a su compañera, el mundo entero pareció detenerse. Era 2019, y la noticia del fallecimiento de Christian Bach golpeó como un rayo el corazón del público latinoamericano. Pero mientras las redes se llenaban de homenajes y lágrimas, en la intimidad de su hogar, Humberto enfrentaba el vacío más abrumador de su existencia. La mujer que había sido su musa, su compañera, su equilibrio, ya no estaba, y con ella se fue una parte de su alma, una parte que jamás volvería a ser la misma. Tras la partida de Christian Bach, Humberto Zurita se sumergió en un silencio profundo. No hubo declaraciones públicas ni homenajes mediáticos. Su manera de vivir el duelo fue introspectiva, serena y dolorosamente humana. Durante meses, se refugió en su trabajo, produciendo teatro y participando en proyectos pequeños que le permitieran mantener la mente ocupada, pero en el fondo, lo que buscaba no era distraerse, sino sobrevivir. En una entrevista años después, confesó con la voz quebrada: "Tuve que aprender a respirar de nuevo, a caminar de nuevo, a existir de nuevo". Aquellas palabras estremecieron a todo México, porque no provenían de un actor interpretando un papel, sino de un hombre,
intentando reconstruirse después de haber perdido el amor de su vida. Humberto había construido su vida en torno a Christian. Ella era su equilibrio, su ancla, la razón detrás de cada decisión. Cuando ella murió, él no solo perdió a su esposa, perdió su hogar emocional, su brújula, su refugio. Durante largo tiempo, evitó las apariciones públicas. Su rostro, que antes irradiaba fuerza y serenidad, ahora mostraba el peso de una tristeza que no se podía disimular. Sus hijos, Sebastián y Emiliano, se convirtieron en su mayor sostén. Fueron ellos quienes, con paciencia y amor, lo ayudaron a volver a salir al mundo. Sebastián confesó en una entrevista que ver a su padre tan vulnerable fue una de las experiencias más duras de su vida. Mi papá siempre fue el fuerte, el que mantenía todo en pie. De repente, verlo tan roto me hizo entender que incluso los más fuertes también necesitan ser cuidados. El público también fue parte de ese proceso de sanación. Miles de mensajes de apoyo llegaron a Humberto desde todos los rincones de América Latina. Cartas, flores, homenajes en redes sociales. La gente no solo lamentaba la muerte de Christian, sino el dolor evidente de un hombre que había amado con absoluta entrega. Sin embargo, Humberto nunca cayó en el dramatismo ni en el papel de víctima. Siempre mantuvo su elegancia, su humildad y su serenidad. Entendió que el dolor no se grita, se honra. Que la mejor manera de mantener viva la memoria de Christian era continuar viviendo con la misma pasión y dignidad que ella siempre admiró en él. Poco a poco, comenzó a retomar su ritmo profesional, dirigió obras teatrales, apoyó a nuevos talentos, y se involucró en producciones más pequeñas pero significativas. Cada proyecto era una forma de sanar, de transformar el sufrimiento en arte. En esos años, Humberto aprendió algo que marcaría para siempre su vida: que el amor verdadero no muere, solo se transforma. El duelo no desapareció, pero cambió de forma. Dejó de ser un abismo para convertirse en una fuente silenciosa de sabiduría. En entrevistas posteriores, Humberto hablaba de Christian con un tono de paz y gratitud. Ella sigue conmigo, decía, en cada decisión, en cada amanecer, porque cuando amas de verdad, esa persona nunca se va. Fue ese entendimiento, esa madurez emocional, la que preparó el terreno para lo que vendría después. Porque la vida, con su manera misteriosa de equilibrar el dolor y la esperanza, tenía, aún reservado para él, un nuevo capítulo. En 2022, cuando parecía que su historia sentimental había llegado a su fin, comenzaron a surgir rumores en los medios. Humberto Zurita podría estar enamorado de nuevo. Al principio, él guardó silencio, como siempre. Pero esta vez, el silencio no era para ocultar algo vergonzoso, sino para proteger algo sagrado: la posibilidad de volver a amar. Y esa nueva oportunidad llegaría de la mano de una mujer con una historia propia, marcada también por la fuerza, la sensibilidad y el arte. Una mujer llamada Stephanie Salas, nieta de la legendaria Silvia Pinal, actriz y cantante mexicana, con una energía que parecía encender cualquier lugar al que llegaba. Lo que nadie esperaba era que entre el hombre introspectivo de 71 años y la artista libre y luminosa, surgiría una conexión tan poderosa como inesperada. Una conexión que demostraría que el amor, cuando es verdadero, no entiende de edades, ni de tiempos, solo de almas que se reconocen. El encuentro entre Humberto Zurita y Stephanie Salas no fue producto del azar, sino de una coincidencia que parecía guiada por el destino. Ambos compartían amistades en el medio artístico y habían coincidido en algunos eventos, pero fue en un momento de quietud, lejos de los reflectores, cuando la conexión comenzó a florecer. Al principio, fue solo una amistad discreta, un intercambio de conversaciones profundas, de confidencias sinceras, de silencios compartidos, que decían más que cualquier palabra. Stephanie, con su espíritu libre y artístico, no buscaba llenar un vacío ni convertirse en un reemplazo. Había vivido sus propias batallas, conocía el peso de la mirada pública, y sabía que el amor verdadero no se impone, se construye con respeto y paciencia. Humberto, por su parte, la observaba con la calma de quien ha aprendido que los sentimientos más genuinos surgen cuando uno deja de buscarlos. Cuando la noticia de su cercanía
comenzó a circular en los medios en 2022, la reacción fue inmediata. Algunos titulares sensacionalistas insinuaron que Humberto había superado demasiado pronto la pérdida de Christian Bach, mientras otros lo acusaban injustamente de traicionar la memoria de su esposa. Pero quienes conocían su historia, sabían que no se trataba de eso. Humberto no estaba reemplazando un amor, estaba redescubriendo la vida. En una entrevista breve, pero contundente, respondió con una frase que lo definiría ante millones. He aprendido que el amor no es una traición a la memoria, sino una forma de honrarla. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para los corazones que alguna vez amaron y perdieron. Mostraban a un hombre que no buscaba olvidar, sino agradecer lo vivido y abrirse a lo que la vida aún tenía para ofrecer. Su relación con Stephanie creció en silencio, lejos del escándalo. Se reunían en cafés discretos de la Ciudad de México, en terrazas escondidas, donde podían simplemente conversar, reír, disfrutar del presente. No era un amor de apariencias ni de redes sociales, era un amor maduro, libre de la necesidad de demostrar nada. El amor cuando es verdadero no necesita mostrarse, decía Humberto a sus amigos cercanos. Stephanie, con una madurez admirable, bien se pronunció cuando los rumores se intensificaron. Amar no significa borrar el pasado, dijo con serenidad, significa honrarlo y agradecerlo. Yo no vengo a reemplazar a nadie, solo a acompañar a Humberto en esta etapa de su vida. Sus palabras, cargadas de empatía y respeto, derribaron muchas de las críticas injustas. La gente comenzó a verlos no como una pareja polémica, sino como un símbolo de esperanza. Con el paso del tiempo, comenzaron a mostrarse juntos públicamente. En eventos teatrales, exposiciones de arte y cenas benéficas. Las imágenes hablaban por sí solas. Las miradas cómplices, las sonrisas genuinas, la tranquilidad de dos personas que habían comprendido que el amor, en su forma más pura, no conoce de calendarios ni edades. Los hijos de Humberto, Sebastián y Emiliano, al principio, cautelosos, pronto entendieron lo que esa relación significaba. Si mi papá para su padre vuelve a sonreír de esa manera, entonces todo está bien, declaró Sebastián en una entrevista que conmovió a miles. Aquella frase lo cambió todo. La familia, unida por el cariño y la comprensión, dio su bendición. En casa de Humberto, el ambiente cambió radicalmente. Donde antes reinaba un silencio pesado, ahora se escuchaba música. Donde antes había melancolía, ahora había risas. Stephanie solía cocinar platos sencillos mientras Humberto recitaba fragmentos de poesía que había memorizado en sus años de teatro. No sé si la vida me debía algo después de tanto dolor, dijo él en una ocasión, pero me lo está devolviendo con creces. Por supuesto, no todo fue fácil. Tuvieron que enfrentar el juicio implacable de una sociedad que a menudo condena lo que no comprende. Las diferencias de edad, los prejuicios, las comparaciones con el pasado, todo eso se convirtió en ruido de fondo que ellos decidieron ignorar. Porque cuando el amor es verdadero, no necesita explicaciones. Humberto solía decir que amar de nuevo no era traicionar a quien ya no está, sino aceptar que uno todavía vive, que el corazón, aunque herido, sigue latiendo y que negarse a sentir de nuevo es una forma lenta de morir. Esa filosofía lo impulsó a vivir plenamente su relación con Stephanie, con gratitud, sin miedo, con la serenidad de quien ya ha conocido la pérdida y aún así elige seguir creyendo. Y así, mientras muchos pensaban que el amor a los 70 era una utopía, Humberto y Stephanie demostraron que amar no tiene fecha de caducidad, que la pasión y la ternura pueden renacer cuando menos lo esperas. Su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso, después del duelo más profundo, siempre hay una segunda oportunidad para la felicidad. El anuncio de su boda llegó como una sorpresa cálida, en medio de un panorama mediático acostumbrado al escándalo. A los 71 años, Humberto Zurita decidió dar un paso que muchos consideraban improbable: volver a casarse. Pero su unión con Stephanie Salas no fue una celebración ostentosa ni un evento lleno de cámaras, sino una ceremonia íntima y espiritual, un encuentro de almas más que un espectáculo de luces. El jardín donde se realizó la boda estaba adornado con bugambilias y música suave. Humberto, vestido con un traje claro y sin corbata, sonreía con esa serenidad
que solo tienen los hombres que ya no temen al paso del tiempo. Stephanie, con un vestido marfil sencillo, sin joyas ni artificios, irradiaba elegancia natural. No necesitaban nada más que su presencia mutua. Entre los pocos invitados se encontraban sus hijos, Sebastián y Emiliano, quienes fueron testigos de cómo su padre, después de años de dolor, finalmente encontraba la paz. Cuando llegó el momento de los votos, Humberto habló con la voz temblorosa, cargada de emoción contenida. Prometo aprender de ti cada día, reír contigo en los momentos buenos, sostenerte en los difíciles y recordar siempre que el amor no pertenece al pasado ni al futuro, sino a este instante. Esa frase, tan sencilla y profunda, resumía toda su travesía. El amor perdido, el duelo, la reconstrucción y la valentía de volver a abrir el corazón. Los presentes se emocionaron. No había lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, una confirmación de que el amor no tiene edad ni límites. Cuando la prensa se enteró del enlace, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y emoción. Miles de seguidores celebraron el nuevo capítulo de la vida de Humberto, reconociendo en él a un hombre que no solo había sobrevivido al dolor, sino que había elegido vivir con plenitud. El amor no tiene edad, escribía una seguidora en redes. Gracias por enseñarnos que siempre hay tiempo para volver a empezar. En respuesta, Humberto publicó unas palabras que conmovieron al público. A mis 71 años, no celebro simplemente una boda. Celebro la vida en su totalidad. Christian siempre será parte de quien soy y Stephanie es mi presente, mi aquí y mi ahora. Ambas me enseñaron lo que significa amar sin miedo, sin condiciones. Aquellas palabras no eran una despedida del pasado, sino un puente entre dos amores que coexistían en armonía. El primero, un amor eterno que marcó su historia. El segundo, un amor que le devolvió la vida. Desde su matrimonio, Humberto se ha convertido en un ejemplo de madurez emocional y fortaleza espiritual. En entrevistas recientes, reflexiona con serenidad sobre el paso del tiempo. Ser viejo no es perder el fuego, dice, es aprender a encenderlo con calma. Su relación con Stephanie lo inspira a vivir con gratitud, a disfrutar de los días simples, a valorar los pequeños gestos. Una cena tranquila, una risa compartida, un amanecer sin prisas. Más allá de su carrera, Humberto ha dejado una huella profunda en el público, no solo como actor, sino como ser humano que se atrevió a amar, a perder y a volver a amar. Su historia es un recordatorio de que la vida no se mide por los años vividos, sino por los momentos que realmente tocan el alma. Hoy, Humberto Zurita mira al futuro, con la serenidad de quien ya ha comprendido el significado más puro del amor. No teme al paso del tiempo, lo abraza. No huye del pasado, lo honra. Y junto a Stephanie, la camina con la certeza de que la felicidad no depende de la juventud, sino del valor de seguir creyendo. Porque, al final, su historia no es solo la de un actor famoso, sino la de un hombre que, después de perderlo todo, eligió seguir amando. Y ese, quizá, es el papel más grande y más verdadero de toda su vida.